Buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a este rinconcito. Y vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos ilumine y podamos comprender un poco más acerca de sus misterios. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, nos corresponde en esta ocasión hablar sobre el don de consejo. La prudencia sobrenatural juzga rectamente de lo que hay que hacer en un momento dado, guiándose por las luces de la razón iluminada por la fe. Pero el don de consejo intuye rápidamente lo que debe hacerse bajo el instinto y la moción del Espíritu Santo, o sea, por razones enteramente divinas, que muchas veces ignora la misma alma que realiza aquel acto. Por eso, el modo de la acción es discursivo en la virtud de la prudencia, mientras que en el don es intuitivo, divino o sobrehumano. Y se habrá preguntado usted, pero ¿y por qué inmediatamente que va a hablar del don de consejo, lo primero que nos habla es de la prudencia y su relación con el don de consejo? Porque tanto esta virtud, la prudencia, como el don de consejo están tan íntimamente relacionadas que no podemos separar la unión que hay entre ellas. De hecho, el don de consejo viene a perfeccionar la virtud de la prudencia. Como dice aquí, la prudencia juzga rectamente de lo que hay que hacer en un momento dado, pero es guiada por la razón. En cambio, el don de consejo lo va a hacer bajo el instinto y el movimiento, el impulso, la moción del Espíritu Santo, o sea, por razones enteramente divinas. Y como veremos más adelante, cuando interviene el don de consejo, va a actuar en situaciones donde es que haya que tomar una decisión en el momento, inmediatamente, rápido, sin pensar, sino instintivamente. Vamos a ver. El don de consejo es un hábito sobrenatural por el cual el alma en gracia, bajo la inspiración del Espíritu Santo, intuye rectamente en los casos particulares lo que conviene hacer en orden al fin último sobrenatural. Como hemos dicho anteriormente, los dones del Espíritu Santo no son movimientos transeúntes o simplemente gracias actuales, son hábitos sobrenaturales. Están ahí, infundidos por Dios en el alma junto con la gracia santificante. Como ya lo hemos ido repitiendo en cada uno de los dones, los recibimos en el bautismo, están ahí, permanecen ahí, pero se actúan en el momento en que el Espíritu de Dios interviene para que ellos entren en acción. El Espíritu Santo, dice, bajo la inspiración del Espíritu Santo, es el que pone en movimiento el don de consejo como única causa motora, es decir, como ese motor, como lo que mueve, como lo que impulsa, pero el alma en gracia colabora como causa instrumental. No significa que el alma se convierte como en una marioneta. No, señor. El alma es ese instrumento, ¿verdad?, en manos de Dios, que bajo el impulso, bajo el movimiento, bajo la fuerza de la actuación del Espíritu Santo, va a producir un acto sobrenatural.
Así que, por un lado, va a intervenir la prudencia, como ya dije en un principio, pero en cuanto que su modalidad, la manera de actuar es divina, pues entonces quien interviene es el don de consejo. La prudencia juzga rectamente lo que hay que hacer en un momento dado. Más adelante vamos a ver algunos pasos que seguimos, aunque no lo sabemos, para actuar prudentemente. En cambio, el don de consejo intuye, es esa intuición rápida. ¿Qué debo hacer en este momento? Pero sabemos que eso es bajo el instinto, bajo la moción del Espíritu Santo, o sea, por razones sencillamente, pues divinas, no humanas. Hay en la Sagrada Escritura multitud de pasajes en los que se transparenta con claridad la intervención del don de consejo. En el silencio de nuestro Señor ante Herodes, en aquel momento, en vez de hablar, ¿qué hizo Jesús? Callar. En la respuesta que dio para salvar a la mujer adúltera, todos la acusaban. ¿Qué respondió Jesús? El que esté sin pecado, arroje la primera piedra. Son respuestas que dejan a uno como que no sabes qué contestar. O para confundir a los que le preguntaban si había que pagar el tributo al César. ¿Hay que pagar o no hay que pagar el tributo al César? ¿Y qué respondió Jesús? A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. En el juicio de Salomón, en la empresa de Judith para liberar al pueblo del ejército de Holofernes, en la conducta de Daniel para juzgar a Susana de la calumnia de los dos viejos cuando los confrontó y después los separó para ver si los testimonios eran iguales. En la de San Pablo, cuando enzarzó a fariseos y saduceos, los puso a pelear, en otras palabras. Y luego, por ejemplo, cuando Pablo entonces apeló del tribunal de Festo al del César. O sea, se fue más arriba y vamos a ver quién tiene aquí la razón. O sea, son situaciones en las que hay que tomar pues una decisión, en la que algo hay que hacer, pero tiene que ser en el momento. No es como decirte, espera, dame un momento, vamos a pensar qué es lo que vamos a hacer. No, instintivamente se actúa. Y como consecuencia, pues por supuesto, el Espíritu Santo interviene. Pero tenemos que tener la disposición de nuestra parte para que el Espíritu Santo pues pueda intervenir. Vamos a ver entonces, ¿por qué es importante el don de consejo? Es indispensable la intervención del don de consejo para perfeccionar la virtud de la prudencia, sobre todo en ciertos casos repentinos, imprevistos y difíciles de resolver, que requieren, sin embargo, una solución ultra rápida, puesto que el pecado o el heroísmo es cuestión de un instante. Hay ocasiones, primero, dice, para perfeccionar la virtud de la prudencia, cada vez que le he presentado uno de los dones, ya sea el don de temor, el don de fortaleza, el don de piedad, y ahora con el don de consejo, siempre les he mostrado cómo cada uno de los dones del Espíritu Santo viene a perfeccionar una virtud. En esta ocasión, el don de consejo, la virtud que viene a perfeccionar, es la virtud de la prudencia. Y me hace una salvedad, sobre todo en casos repentinos, imprevistos y difíciles de resolver. Y esto es muy importante, porque hay situaciones donde nosotros pues, nos podemos sentar, podemos dialogar, podemos y actuar prudentemente. Pero hay momentos donde la situación es inmediatamente, como por ejemplo, ante una tentación. Es cuestión
de nada, de una decisión, punto. Y habrá ocasiones donde casi se nos pedirá el heroísmo o pecar. Pues ahí necesitamos esa fuerza, ese impulso del Espíritu Santo para poder actuar conforme a la gracia de Dios. Estos casos, menos raros de los que común se cree, o sea, suele suceder frecuentemente, no pueden resolverse con el trabajo lento y laborioso de la virtud de la prudencia, recorriendo sus 8 momentos o aspectos fundamentales. Es necesario la intervención del don de consejo, que nos dará la solución instantánea de lo que debe hacerse por esa especie de esa especie de instinto, o con naturalidad característica de los dones. Cuando interviene el don de consejo, es como si inmediatamente, ¡ping!, te llegó la solución. ¿Cómo? Pues tú no sabes. El instinto del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo intervino para que pudieras actuar de esa manera, para que tú tomaras la decisión de esa manera, la más correcta en ese momento. Seguimos. Es muy difícil conciliar la suavidad con la firmeza, la necesidad de guardar un secreto sin faltar a verdad. Aquí pues se nos está poniendo esas situaciones donde nosotros necesitamos esa fuerza, necesitamos ese impulso. Miren, suavidad y firmeza para un padre, una madre con sus hijos, pues tiene que saber conjugar estas dos, porque si se va a los extremos va a tener problemas. Hay ocasiones en que se nos pregunta algo, pero usted sabe que es un secreto, pero tampoco puede faltar a la verdad. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo voy a salir de esta situación? La vida interior con el apostolado. ¿Cómo debo conjugar una cosa con la otra? Porque nos podemos ir a los polos opuestos. El cariñoso afecto con la castidad más exquisita. La prudencia de la serpiente con la sencillez de la paloma. Y esta es una imagen. Sed prudentes como serpientes, pero sencillos como palomas. Una imagen que nos presentó el mismo Jesús. Y conjugar estas dos no es tan fácil. Para todas estas cosas no bastan las luces de la prudencia. Se requiere la intervención del don de consejo. Y como siempre, ¿qué virtudes, no además, sino conforme a lo que hemos visto con los dones anteriores, qué virtudes están relacionadas con el don de consejo? Pues aquí esencialmente, por supuesto, tenemos que hablar de la virtud de la prudencia. ¿Qué es la prudencia? Yo siempre en las clases, y ustedes me habrán escuchado cuando yo digo ¿qué es la prudencia? Y mucha gente, pues difícil, no me contestan rápido, pero cuando dicen ¿conocen a alguien imprudente? Todo el mundo como que se echa a reír. Pero vamos a ver, ¿qué realmente es la prudencia? La prudencia es una virtud especial infundida por Dios en el entendimiento práctico, o sea, para la actuación, para el recto gobierno de nuestras acciones particulares en orden al fin sobrenatural. Pues la prudencia, en primer lugar, saben que es una de las virtudes morales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza, que las hemos ido repitiendo constantemente. Solamente la da Dios para el recto gobierno de nuestras acciones, para que nosotros podamos actuar rectamente, correctamente, pero en orden al fin sobrenatural, para que podamos alcanzar sobrenaturalmente a Dios, que es nuestro fin sobrenatural. La prudencia es la más perfecta y la más necesaria de todas las virtudes morales. Si yo no actúo con prudencia,
no puedo actuar justamente. Si yo no actúo con prudencia, yo no puedo actuar con templanza. Y para actuar fuertemente, yo tengo que ser prudente. Por tanto, para que las tres virtudes morales puedan actuar correctamente, deben actuar con prudencia. O sea, esta señora es la jefa en este grupo de las cuatro. Esta es jefa. Su influencia se extiende absolutamente a todas las demás, señalándoles el justo medio en que consisten todas ellas, para no pecar por carta de más ni por carta de menos. Es decir, esta es la que se encarga de establecer el justo medio, ni por exceso ni por defecto. O sea, quiso actuar tan justamente que entonces pecó por exceso. Pero entonces fue tan mísero que no actuó injustamente. O sea, en el medio está la virtud, decía Santo Tomás. Esta es la encargada de decirnos en cada caso particular lo que conviene hacer o no hacer para alcanzar la vida eterna. En este momento, ¿me callo o hablo? En este momento, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo digo o no lo digo? Por eso es tan importante, porque es la que nos ayuda a establecer ese medio para que propiamente se realice el acto virtuoso sobrenatural. Ahora bien, ¿por qué es necesario ser prudentes? Porque es necesario la práctica de la prudencia. En primer lugar, para evitar el pecado, dándonos a conocer, adoctrinada por la experiencia, las causas y las ocasiones del mismo y señalándonos los remedios oportunos. Hay ocasiones en que nosotros vamos a actuar y viene a nuestra memoria algún evento pasado y decimos, ok, en esta situación yo debo actuar de esta manera porque anteriormente ya a mí me sucedió esto, por tanto no lo debo hacer. Actuar con prudencia. Segundo, para adelantar en la virtud, dictándonos en cada caso particular lo que hay que hacer o lo que hay que rechazar en orden a nuestra santificación. Muchas veces es difícil conjugar ciertas virtudes. Por ejemplo, cómo se conjugan humildad y magnanimidad. La humildad, a veces pensamos que por ser humildes, pues no se puede aspirar a cosas grandes. Pues no, señor, que sí se puede. O cómo se conjugan la justicia, ser justo y a la misma vez ser misericordioso. Cómo se conjugan la fortaleza con la suavidad, ser firmes en una decisión, pero a la misma vez ser suave. Cuando un jefe tiene que dar órdenes, tiene que ser firme, pero a la misma vez hazlo con suavidad. El recogimiento y el celo apostólico. Quiero practicar el recogimiento, quiero mantenerme recogido, pero entonces ¿cómo vivo ese celo apostólico? Trabajando con la gente, haciendo lo que me corresponde. Pues entonces ahí se necesita el ejercicio de la prudencia. Y tercero, pues para la práctica del apostolado. El sacerdote, sobre todo, no puede dar un paso sin la virtud de la prudencia. De hecho, es una de las virtudes que más necesita un sacerdote. Y sobre todo, el don de consejo. Cuando está predicando, pues tiene que actuar con prudencia. Tiene que actuar con prudencia en la formación de las almas, en el confesionario, para la recta administración de ese sacramento. Luego veremos un poquito. O sea, pongo ese ejemplo, pero en el caso de alguien que esté dirigiendo un grupo, tiene que saber actuar prudentemente. Porque hay que tomar decisiones, porque hay que saber mandar, hay que saber dar órdenes, incluso hay que saber obedecer. Para todo ello es necesario la virtud de la prudencia. Pero vamos a mirar en un momentito, para que ustedes tengan una idea esquemáticamente, todo lo que sucede en nosotros antes de actuar prudentemente. Da la impresión
de que la prudencia pues se hace. Pues miren, en primer lugar, memoria de lo pasado, porque nada hay que nos oriente mejor que recordar el éxito o un fracaso pasado. Segundo, inteligencia de lo presente, para saber discernir si lo que nos proponemos es bueno o es malo, si es lícito o es ilícito, si es conveniente o es inconveniente. Docilidad, para pedir y aceptar el consejo de sabios y experimentados. Eso es lo que a veces no nos gusta, que nos den consejos más. Sin embargo, eso es parte de ser prudentes. La sagacidad, o sea, la astucia, esa listeza, que es prontitud de espíritu para resolver por sí mismo los casos urgentes en los que no es posible detenerse a pedir consejo. Hay ocasiones que no podrás pedir consejo porque es una situación que eres tú quien tiene que resolver. La razón, que produce el mismo resultado que el anterior en los casos que no son urgentes, donde se te da la oportunidad de que tú puedas pensar, de que tú puedas resolver. La providencia, que consiste en fijarse bien en el fin lejano que se intenta, por eso dice providere, ver antes. O sea, si yo lo hago, ¿qué puede pasar? Es como analizar las posibilidades de lo que, o prever las consecuencias de lo que se vaya a realizar. La circunspección, que es la atenta consideración de las circunstancias para juzgar en vista de ellas si es o no parte conveniente realizar tal o cual acto. Tenemos que ser discretos, tenemos que ser mesurados y finalmente actuar con cautela o con precaución. Si se fijan entonces, para yo poder actuar prudentemente, todo esto sucede antes de actuar realmente con prudencia. O por lo menos la mayoría de ellos, para que de verdad se actúe prudentemente. En el caso del don de consejo, esto no se va a dar, porque nosotros actuaremos prudentemente, actuaremos bajo el impulso del don de consejo, pero será no por nuestra acción, sino por un influjo como instinto por obra del Espíritu. Es el Espíritu el que va a intervenir instintivamente, lo voy a hacer. Así que ven la diferencia grande entre uno y la otra. Obviamente, pues contra toda virtud, que en este caso es la prudencia, pues está los vicios, que esencialmente pues tenemos la imprudencia, que es la precipitación, la inconsideración o la inconstancia. Por la precipitación se opone al consejo, obrando inconsiderada o precipitadamente por el solo ímpetu de la pasión. Pues mira, allá fue y lo hizo, o sea, se precipitó, lo hizo sin pensar, lo hizo por la pasión, lo hizo por el capricho, es que lo voy a hacer, punto, no me importa. Te dijeron que no te metieras al agua porque el agua está revuelta, el mar está revuelto, pues yo precipité, fui, pum, yo me meto, olvídate, pum, actúo imprudentemente, después pago las consecuencias. Segundo, la inconsideración, por la cual se desprecia o descuida atender de las cosas necesarias para juzgar rectamente contra el juicio. O sea, no consideró, sencillamente tuvo la oportunidad, no consideró, no juzgó rectamente lo que tenía que hacer. Mira, no me voy a tomar el medicamento, aunque me haga bien, pues simplemente no voy a medir las consecuencias, hoy me voy a dar el palo, sin medir que al tú interrumpir tu medicación, estabas dañando todo tu tratamiento. La inconstancia, que lleva a abandonar fácilmente, por fútiles motivos, los rectos propósitos y las determinaciones. Pues aquí esto es muy
muy frecuente, ¿no? No somos constantes en esos propósitos que nos hemos puesto. Y eso pues tendrá las consecuencias de que actuaremos imprudentemente, porque todas estas tres, precipitación, inconsideración e inconstancia, son parte de la prudencia. Y luego tenemos otro vicio opuesto a la prudencia, que es la negligencia. Somos negligentes. Hay falta de solicitud en imperar eficazmente. No todo el mundo sabe mandar, no todo el mundo sabe dar órdenes. Aunque muchas veces hay mucha gente que le encanta mandar, que le encanta ordenar. Pero la realidad es que muchas veces, imperando, mandando, lo hace negligentemente, lo hace mal. Porque lo hacen pues, por otras motivaciones que no son precisamente la prudencia. Pero vamos entonces al don de consejo. Ya hemos establecido la diferencia entre la prudencia, entre el don de consejo. Pues entonces la pregunta es, ¿y qué hace el don de consejo? Porque hemos hablado muchísimo de la prudencia, pero como les dije, ambos están íntimamente relacionados. ¿Qué efectos produce el don de consejo? En primer lugar, nos preserva del peligro de una falsa conciencia. Obviamente, pues no puedo entrar aquí en una típica clase de moral para explicar completamente lo que es la conciencia, pero de una manera sencilla. La conciencia es ese juicio recto de la razón. Por eso cuando nosotros decimos es que la conciencia me dice, es decir, la conciencia según ha sido formada, esa razón según ha sido formada, emite un juicio y te dice, eso está bien, eso está mal. El problema es si esa conciencia ha sido educada, ha sido formada bien. Porque si la conciencia ha sido mal formada, por ejemplo, a mí desde pequeño me enseñaron que robar era bueno. Como a mí me enseñaron desde pequeño que robar era bueno, cuando yo lo haga como adulto, no me lo va a recriminar la conciencia. ¿Por qué? Porque para mí robar es bueno. Ahora, cuando pequeño me dijeron robar es un acto pecaminoso, cuando sea adulto vengo y robo, la conciencia me dice, ¿por qué lo hiciste? Eso está mal. Ahora, el don de consejo nos preserva del peligro de una falsa conciencia. A veces tenemos como que estamos dilucidando, lo hago bien, lo hago mal, porque la conciencia comienza a decirte, mira a ver lo que vas a hacer. Y entonces el don de consejo actúa y te dice, esto es lo correcto. Y nos libra entonces de actuar bajo el impulso de una conciencia o actuar conforme a una falsa conciencia. Y el don de consejo me dice, esto es lo correcto. Por eso, la educación que nosotros estamos teniendo ahora mismo, esto es educando una conciencia recta, para actuar rectamente. Segundo, el don de consejo nos resuelve con inefable seguridad y acierto multitud de situaciones difíciles e imprevistas. El anterior decíamos que nos preserva del peligro de una falsa conciencia. San Agustín decía, lo que queremos es bueno y lo que nos gusta, santo. Por eso muchas veces buscamos todos los medios para acomodar lo que queremos. Por ejemplo, voy a ponerles el caso de un niño. La mamá le dice, es que no puedes tener esa mascota. Mamá, pero es que la mascota es buena, es que es bonita, nadie la quiere y yo la voy a querer y yo... Lo que no está midiendo es que después quién se va a hacer cargo de la mascota, y eso sí ya lo está presente. Pero para el niño eso es excelente. Por eso, para un moralista, una persona que haya estudiado moral, rápido le va a buscar, nosotros diríamos aquí en Puerto Rico, las 4 patas al gato, a decir, no, si eso es bueno, hazlo, no hay problema. Ok, en este caso,
bajo el don de consejo, nos va a ayudar a resolver multitud de situaciones difíciles e imprevistas. No bastan, como ya hemos dicho anteriormente, las luces de la simple prudencia sobrenatural. Es necesario resolver en el acto situaciones apuradísimas que teóricamente no se acertarían a resolver en varias horas de estudio y de cuya solución acertada o equivocada depende la salvación de un alma. Cuando un penitente va al confesionario y le consulta algo al sacerdote: Padre, ¿qué hago en esta situación? ¿Me pueden decir qué biblioteca, qué recurso va a buscar el sacerdote en ese momento para resolver esa situación? Tiene que actuar en el momento. Y muchas veces, de la respuesta que le dé el sacerdote, es como la persona va a actuar. Por tanto, la salvación de esa alma va a depender de él. Tiene que actuar bajo el don de consejo. Por eso les decía, es tan necesaria. Por ejemplo, miren, el santo cura de Ars, pues conocimientos teológicos, pues muchos no tenía. Pero era sorprendente cómo el cura de Ars resolvía en el confesionario instantáneamente dificilísimos casos de moral. ¿Por qué? Porque era el Espíritu el que lo iba guiando. La necesidad del don de consejo. Otro efecto del don de consejo: nos inspira los medios más oportunos para gobernar santamente a los demás. La influencia del don de consejo se refiere siempre a casos concretos y particulares, en este momento, en esta situación. Pero no se limita al régimen puramente privado y personal de nuestras propias acciones. Se entiende también a la acertada dirección de los demás, sobre todo en los casos imprevistos y difíciles. Cuando un superior, por ejemplo, dirige, vamos a usar el caso del obispo, que como jefe de una comunidad tiene que tomar unas decisiones. Ahora mismo estamos en una situación bien complicada en nuestro país y en el mundo entero, porque todo el mundo, todos los jefes tienen que tomar decisiones, y de las decisiones que se tomen dependen la vida de muchas personas. Se necesita el don de consejo. Y les pongo el caso, por ejemplo, de los obispos. En esta ocasión tuvieron que tomar la decisión de suspender temporariamente el precepto dominical. Tienen la potestad eclesial para hacerlo, pero es una situación muy difícil. Es una decisión. ¿Por qué? Porque si no, expondrían a la gente. Bueno, pues se unieron y prudentemente tomaron una decisión. Para un padre, para una madre, muchas veces tiene que tomar una decisión. Tiene el dinero justo para el sostenimiento de sus hijos, pero sus hijos quieren otra cosa. ¿Y cómo lo va a hacer? Miren, Santa Catalina de Siena, otro caso, y siempre me gusta darle ejemplo de los santos porque son los que mejor han vivido todo esto. Tampoco, pues era una religiosa de su época, tampoco tenía conocimientos teológicos más allá de, pero Catalina de Siena se convirtió casi en el brazo derecho y mejor consejero del Papa, al punto de que el Papa desterrado en Aviñón y ya lo hizo volver a Roma. Usted a Roma, allí es su lugar. Santa Teresita, pues jovencita, para efectos de tiempo, pues con muy poco tiempo en el monasterio, le tocó ser maestra de novicias. Y eso es un puesto de usted y tenga dentro de una comunidad, porque es la encargada de la formación de los nuevos, los novicios, los nuevos. Y lo hizo excelentemente bien.
Por tanto, ese don de consejo nos ayuda a gobernar santamente a los demás. Por eso, a los padres, a las madres, pidan el don de consejo para saber tomar decisiones justas, para saber gobernar, para saber dirigir, para saber ordenar lo que realmente corresponde en determinados momentos. El último efecto del don de consejo es que aumenta extraordinariamente nuestra docilidad y sumisión a los legítimos superiores. He aquí un efecto admirable que a primera vista parece incompatible con el don de consejo y que sin embargo es una de sus consecuencias más naturales y espontáneas. El alma, gobernada directamente por el don del Espíritu Santo, parece que no tendrá para nada obligación o necesidad de consultar sus cosas con los hombres, y con todo ocurre precisamente lo contrario. Pues, como ahora yo estoy pidiendo el don de consejo, y yo pido que Dios me guíe, que Dios me ilumine con el don de consejo, pues ya yo no tengo que preguntarle a nadie, ya yo no tengo que consultar a nadie. Pues no, señor, no, señora. Quien está dirigido, quien está guiado, iluminado bajo el don de consejo, se convierte en la persona más dócil y sumisa y tiene esa fuerte inclinación a pedir las luces de los representantes de Dios ante determinadas situaciones. Usted pensaría que entonces, pues como Dios es quien me dirige, mire, el Papa también consulta y es el jefe de la Iglesia. Recientemente escuché una noticia donde ante la situación que estamos viviendo, un sacerdote, que él conocía, sacerdote o obispo, no recuerdo exactamente, le hizo un comentario. Y en el momento, pues él pensó, pero ¿y este qué le pasa? Mas sin embargo, él mismo contó que después aquel comentario a él le ayudó a tomar una decisión que tuvo que tomar. O sea, no nos exime del hecho de que, pues mira, vamos a consultar, vamos a seguir siendo prudentes. Porque a eso es a lo que viene el don, a perfeccionar aquella virtud. Y como siempre, ¿a qué bienaventuranza corresponde el don de consejo? ¿Con qué bienaventuranza está relacionado el don de consejo? Pues San Agustín asigna al don de consejo la quinta bienaventuranza. Es la que corresponde a los misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pero Santo Tomás lo admite únicamente en un sentido directivo, en cuanto que el don de consejo recae sobre las cosas útiles o convenientes para la salvación, y nada tan útil como la misericordia para con los demás, que no se alcanzará también para nosotros. Pero en sentido ejecutivo o el instintivo, la misericordia corresponde al don de piedad. A fin de cuentas, la misericordia está relacionada con el don de consejo, pero también está relacionada con el don de piedad. Con el don de consejo, tanto en cuanto me ayuda a dirigir, con el don de piedad, en cuanto me ayuda a actuar. Entonces actuaremos piadosamente, misericordiosamente, con el don de piedad. O sea, yo actúo misericordiosamente y en ese caso tengo piedad con el prójimo, pero actuaré con prudencia, actuaré bajo el impulso del don de consejo cuando esté, por ejemplo, dando una directriz. Mientras doy esa directriz, pues actúo con misericordia. Porque, por ejemplo, dando una orden, no voy a exponer al otro a actuar imprudentemente.
En cuanto relacionado con la misericordia, al don de consejo le corresponden de algún modo los frutos de bondad y benignidad. Quien actúa bajo el don de consejo será una persona bondadosa y benigna. Esas son las consecuencias, esos son los frutos. La bondad y la benignidad. Actos bondadosos y actuará benignamente. Bien, y el último punto referente al don de consejo son los vicios opuestos. ¿Qué vicios? Como siempre les digo, contra todas las virtudes siempre hay unos vicios relacionados a la virtud de la prudencia, pues tenemos algunos vicios que se oponen a la virtud y por ende al don de consejo. Pues por defecto está la precipitación en el obrar, siguiendo el movimiento de la actividad natural sin dar lugar a consultar al Espíritu Santo. Sencillamente actuamos precipitadamente. Y eso es por defecto, cuando no se considera, ¿verdad?, cuando no se toma en cuenta el don de consejo. O la tenacidad, que supone una falta de atención a las luces de la fe y a la inspiración divina por excesiva confianza en sí mismo y en las propias fuerzas. La temeridad, la tenacidad, pues sencillamente, pues mira, nosotros actuamos por una confianza y ya no es necesario consultar, no es necesario implorar al Espíritu de Dios para actuar. Pero eso es por defecto. Por exceso se opone al don de consejo la lentitud. Esa lentitud excesiva, porque aunque es necesario usar de una madura reflexión antes de obrar, una vez tomada una determinación según las luces del Espíritu Santo, es necesario proceder rápidamente ante la ejecución. Eso cuando, como decimos por ahí, nos damos puesto, ¿no? Pues si ya se ha consultado, ya se ha pedido el don de consejo, vamos a actuar. Dios pondrá lo demás. ¿Qué medios debemos utilizar para fomentar este don? Y antes de que se me olvide, lo primero es pedirlo. Pedirlo y pedirlo en la oración. Luego, profunda humildad para reconocer nuestra ignorancia y demandar, de implorar las luces de lo alto. Tenemos que pedir, pero tenemos que pedir con humildad ante Dios para reconocer nuestra ignorancia y demandar luces de lo alto. En los Salmos tenemos muchas fórmulas donde se le pide al Señor actuar con prudencia. Por eso la lectura de los Salmos, esa oración humilde, esa oración perseverante, tiene fuerza irresistible ante la misericordia de Dios. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu. Todas esas jaculatorias. Ahora nos encontramos en tiempo pascual. Nos preparamos precisamente para la celebración de Pentecostés. Ojalá y estas clases nos ayuden a prepararnos mejor para celebrar un nuevo Pentecostés en esta iglesia del 2020. Es preciso invocar al Espíritu Santo por la mañana al levantarnos, para pedir su dirección y su consejo a lo largo de todo el día. Al comienzo de cada acción, con un movimiento sencillo y breve del corazón, envía, Señor, tu Espíritu. Ilumíname, Señor, con tu Espíritu. Dame, Señor, tu Espíritu. Se convertirá a la vez, no en un acto de petición, sino también en un acto de amor. Dame luz, Señor.
Acostumbrarnos a proceder siempre con reflexión y sin apresuramientos. Todas las industrias y las diligencias humanas resultarán muchas veces insuficientes para obrar con prudencia. Pero a quien hace lo que puede, Dios nunca le niega su gracia. Cuando sea necesario, actuará sin falta el don de consejo. Recuerden, para que actúen los dones, tenemos que estar en estado de gracia. Para suplir nuestra ignorancia y nuestra impotencia, pero no tenemos a Dios esperando por medios divinos lo que podemos hacer por los medios puestos a nuestro alcance. Volvemos a lo de antes, a Dios rogando y con el mazo dando. Una vez nosotros hemos puesto de nuestra parte, entonces Dios interviene. Dios no va a hacer lo que nos corresponde a nosotros. Para eso nos ha dado la gracia. Ya luego, cuando no podemos, Él interviene. Atender en silencio al maestro interior. Si lográramos hacer el vacío en nuestro espíritu y acalláramos por completo los ruidos del mundo, escucharíamos con frecuencia la voz de Dios que en la soledad suele hablar al corazón. La llevaría al silencio y al desierto y le hablaría al corazón. Oseas 2:14. A veces no podemos escuchar. Es que Dios no me habla, es que no lo podemos escuchar porque llevamos tanto ruido por dentro. El alma ha de huir del tumulto exterior y sosegar por completo su espíritu para escuchar las lecciones de vida eterna que le explicará el Divino Maestro, como en otro tiempo a María, que estaba a sus pies. Por eso es necesario esos ratos de silencio ante el Señor. Es como ir a esa consulta. Vamos a consultar a Dios. Vamos a pedirle el don de consejo para que nos ayude a tomar decisiones sabias en orden a nuestro fin sobrenatural. Finalmente, extremar nuestra docilidad y obediencia a los que Dios ha puesto en la Iglesia para gobernarnos. Imitemos los ejemplos de los santos. Santa Teresa obedecía a sus confesores con preferencia que al mismo Señor, y este alabó su conducta. En varias ocasiones Santa Teresa en su interior sentía que el Señor le decía algo. Ella iba al confesor y el confesor le decía otra cosa. ¿Qué hacía la santa? Obedecía al confesor. Y después el Señor le decía: muy bien hecho. Muy bien hecho. No hay nada que aleje tanto de nosotros el eco de la voz de Dios como el espíritu de autosuficiencia y de insubordinación a sus legítimos representantes en la Iglesia. Muchas veces queremos actuar por nosotros. Es que el Padre dijo, bueno, es el que está en estos momentos como representante de Dios. Es que el obispo dijo, miren, quien obedece nunca se equivoca. Se podrá equivocar el que da la orden, pero yo actúe por obediencia, claro, siempre y cuando no sea pecado. Una orden de pecado nunca se debe obedecer. Pero si yo actué por obediencia, no me equivoco. Él se habrá equivocado al mandar y tendrá que responder por eso. Yo actué porque eso fue la orden que me dieron. Es que yo creía, bueno, tú creías, pero la obediencia te pedía otra cosa. Bien, y por último, y como le dije al principio, pedirlo y pedirlo. Les recuerdo que en sus apuntes aparece la catequesis sobre el don de consejo que impartió el Papa Francisco, que las hemos estado viendo de todos los dones,
y que de una manera sencilla pues nos explica a nosotros este don en nuestro diario vivir.